Tengan todos muy buenos días. Esperamos que estén muy bien, que allí donde están en casa, guardando esta cuarentena, puedan estar teniendo momentos importantes, sobre todo para unificar a la familia, para desarrollar estas relaciones y dedicarle este tiempo al crecimiento afectivo y espiritual que tanto necesitamos. Les invitamos a formar parte de esta transmisión en vivo, que es una catequesis para toda la familia. Tal como lo ha establecido nuestra parroquia Santa Bárbara de Rubio, va a dedicar este día a los padres y para ello pues ha preparado esta pequeña catequesis que les puede servir sobre todo de instrucción y de acompañamiento en estas situaciones en particular y sobre todo con el tema de hoy, la transmisión de la fe. ¿Qué es eso? ¿Cómo podemos participar de ella? ¿Qué requisitos exige de nosotros los padres? Y bueno, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos a través de este tema? Para ello entonces vamos a encomendarnos a Dios, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe en este día, que ilumine nuestro pensamiento, nuestro entendimiento, nuestras acciones y sobre todo nuestros deseos, para que podamos amar, desear y querer ser como Cristo y traer a Cristo a nuestros hogares. Vamos a pedirle entonces al Espíritu Santo que venga a nuestras vidas y que ilumine nuestro entendimiento, pero también que haga que podamos poner en práctica lo que aprendemos en cada catequesis. Con este tema musical entonces vamos a encomendarnos al Espíritu Santo.
presencia del Espíritu Santo, pues le damos gracias a esta agrupación musical que prepara estos videos que nos ayudan y nos iluminan y nos orientan en la oración. Gracias Espíritu Santo por estar aquí acompañándonos y que este tema que vamos a compartir hoy sea de verdad luz para cada una de las familias que lo puedan escuchar. Que podamos vivir este aprendizaje y podamos transformar este mundo y desear y configurarlo tal como Jesucristo nos ha pedido que lo construyamos tal como el reino de los cielos que Él viene a preparar. Para introducirnos en este tema vamos a escuchar la sugerencia del Papa Francisco sobre este tema de la transmisión de la fe. Soltanto può farsi in dialetto, nel dialetto della famiglia, nel dialetto di papà e mamma, di nonno e nonna. Non dimenticatevi, il vostro compito è trasmettere la fede, ma farla col dialetto dell'amore, della casa vostra, della famiglia. Qué interesante que sea el Papa quien nos habla del dialecto de la transmisión de la fe, el dialecto del amor. Pues vamos a empezar por definir la fe. Todos hemos escuchado alguna vez la definición común de la fe confianza, que se refiere a creer, confiar, esperar y depender de Dios. Pero también podemos entender la fe como el depósito de las enseñanzas de Jesucristo y su iglesia, es decir, como todo aquel compendio de enseñanzas y aprendizajes que Jesús nos quiere transmitir para que podamos tener una vida mejor. Hoy nos vamos a enfocar precisamente en esta segunda definición. Le hemos puesto ese nombre así como muy sencillo, pero es para que podamos tener una comprensión de qué haremos referencia en este tema, sobre todo cuando estamos hablando de fe. Fe en el sentido de ese depósito de las enseñanzas de Cristo. Por eso entonces vamos a ir profundizando poco a poco. Si tenemos que la fe se refiere a las enseñanzas de Jesucristo y su iglesia, pues sería importante conocer cuáles son esas enseñanzas. Las enseñanzas de Cristo se resumen, como bien sabemos, permítanme moverme de aquí que estoy atravesado, como bien sabemos, se resumen en el mandamiento del amor, en ese gran mandamiento en el que Jesús resume los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Cuando nosotros tratamos de resumir todo lo que Cristo nos ha enseñado, todo se resume en amar a Dios, en vivir la fe que Dios nos quiere dar a conocer, en amarle, servirle con toda nuestra mente, corazón y vida, pero también amar al prójimo, al que está al lado de nosotros. No es una tarea fácil, es muy difícil, pero de eso se trata construir el reino de los cielos. Elaborar esa casa, esa iglesia gigante en la que todos podemos caber, nos podemos reconocer, nos podemos encontrar y podemos aprender a vivir y a convivir como hermanos. Entonces, la gran enseñanza de Cristo que debemos transmitir se resume en amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestros semejantes, los que están muy cerca, pero también los que no están tan cerca. Para ello es importante que podamos tener como la oportunidad de preguntarnos, bueno, ¿y eso de amar al prójimo y amar a Dios en este tiempo tan moderno, eso todavía existe? ¿Eso es posible? ¿O eso es algo que se refería por allá en la época medieval? ¿Será posible? Vamos a ver qué nos dice este testimonio entonces. Yo creo que sí es posible porque, gracias a Dios, puedo decir que tengo fe y la recibí de mis padres. Hay muchas personas que han recibido la fe de sus padres, siempre con la ayuda de, inspirados por el Espíritu Santo. Yo pienso que desde el día que nace un bebé hay que ya dar ejemplos y
enseñar la fe, porque claro que los padres lo que quieren para los hijos es lo mejor, entonces para que vean que la fe en Dios, la iglesia es lo mejor para ellos. Como mejor se transmite la fe es con la coherencia de vida. Cuando ya eres adulto y te das cuenta de todo lo que tus padres han hecho y que eras siempre coherente con sus valores, con lo que ellos pensaban, con lo que ellos te habían transmitido, han intentado mantener la fe, vivirla. Eso a mí ha sido como más me han transmitido la fe. Es posible, aunque después él se termine en la adolescencia pues planteando nuevas cosas y dejando de ir a misa o dejando de hacer cosas, la semilla que tú has sembrado de la fe que él ha visto en ti, después esa semilla fructificará. Pero siempre hay que buscar un momento en el que está el padre, la madre y están todos los integrantes de la unidad familiar, por ejemplo, ese momento de acogimiento antes de la cena, para entre todos pues, crear el hábito de leer el Evangelio del día, como un hábito imprescindible dentro de una vida cristiana. Ese momento de oración para dar gracias a Dios por el día que ha transcurrido y ese momento tan mágico de bendecir la mesa en familia y que vean que todo eso son formas de fe hacia Dios. ¿Cómo creo que se puede transmitir? Primero teniendo una fe profunda, ¿no? Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, teniendo una fe muy profunda. Y segundo, rezando mucho. Hay que rezar por los hijos desde el momento en que se sabe que van a venir al mundo y hasta que tú mueres. Siempre rezar por ellos y para sostenerlos en su fe. Y después, haciéndoselo bonito, divertido, muy divertido. Pues con pequeñas prácticas de piedad, por ejemplo, en casa no venía el ratoncito Pérez, venía el ángel de la guarda. Todas las cosas que se hacen con amor compensan. La dificultad solo existe en ti. A ese padre de antes que no le gustaba transmitir la fe a su hijo y que considera su problema es un problema de pereza y de falta de amor hacia sus hijos. Bueno, ahí te puedes apoyar en determinados movimientos pastorales. Hay movimientos pastorales de familias de familia donde ya se integran con sus padres desde niños y además ven a otros padres con otros hijos y se crean esas comunidades, ¿no? Yo creo que los padres deberían también incentivar eso, dar la educación en casa, pero también integrarse ellos con sus hijos en movimientos pastorales, en movimientos de la iglesia, donde vayan adquiriendo esa cultura, ¿no? Todos los integrantes de la unidad familiar. Y de esa forma, pues, no pensar de, bueno, cuando ellos ya sean mayores decidirán, porque ya estamos viendo que, como está totalmente la sociedad, seguramente se irían por otro camino. Ahora yo ya siendo adulta, tengo mis hijos, intento hacer lo que hicieron mis padres conmigo, rezo con ellos, les acompaño, intento formarles, intento ser coherente en mi vida, educarles en valores y en algún momento ellos tendrán que ser capaces de dar ese sí. Dios quiera que sea un sí muy grande. Con esta producción de HM Televisión entonces tenemos ya bastantes pistas sobre esto de la transmisión de la fe. El Papa Benedicto XVI nos recordaba muchísimas veces estos deberes que se tienen con la fe. Nos enseñaba que la fe se debe creer en primer lugar, se debe vivir, se debe celebrar y se debe transmitir. Cuando hablamos de que la fe se debe creer, es que todos necesitamos entender que esta enseñanza cristiana viene a darnos a nosotros garantías de poder vivir en paz. La fe no solamente es una teoría, sino que hay que ponerla en práctica, por lo tanto hay que vivirla. De nada nos quedamos con las grandes lecciones del cristianismo encerradas en la Biblia o encerradas en un catecismo. Necesitamos ponerlas en práctica para que fructifiquen, para que den frutos, sobre todo de nuestros hijos a quienes amamos tanto. Y debemos celebrarlas porque la fe genera alegría, produce cambio, produce transformación, produce vida nueva, y la vida hay que celebrarla y se celebra con fiesta, festivamente. Y por último, la fe debe transmitirse, que es el centro de este tema. Debemos entonces enfocarnos en entender cuál es la fe y cómo podemos transmitirla, cuáles son las formas de hacerlo,
qué sería bueno y hasta qué punto realmente es nuestra responsabilidad para hacerlo. Vamos a conocer entonces en un mensaje del Papa el compromiso con el que él reflexiona sobre el tema de la transmisión de la fe y que de verdad nos puede ayudar mucho. Queridos hermanos y hermanas, hoy abordamos el tema de la familia como transmisora de la fe. Tanto en sus palabras como en sus signos, el Señor pone con frecuencia los lazos familiares como ejemplo de nuestra relación con Dios. La sabiduría encerrada en esos afectos familiares que ni se compran ni se venden es el mejor legado del espíritu familiar. Y Dios se revela, quiere revelarse a través de este lenguaje. Por otro lado, la fe y el amor de Dios purifican los afectos familiares del egoísmo y los protegen del degrado. Los abre a un nuevo horizonte que nos hace capaces de ver más allá, de ver a todos los hombres como una sola familia. De este modo, quien hace la voluntad de Dios y vive en su amor, es capaz de ver a Jesús en el otro y de él un verdadero. Queridos hermanos, llevar este estilo familiar a todas las relaciones humanas nos hará capaces de cosas impensables. Se da ahí una comunicación del misterio de Dios más profunda e incisiva que 1000 tratados de teología. Que el Señor nos ayude a que las familias sean fermento evangelizador de la sociedad, ese vino bueno que lleve la alegría del Evangelio a todas las gentes. Muchas gracias. Tenemos entonces que la transmisión de la fe viene realmente a contribuir con la familia. ¿Por qué? Porque recibimos los beneficios de la misma. Transmitir la fe se basa en transmitir las enseñanzas de Jesús. Como pueden ver en ese gráfico, es transmitir cómo amar a Dios en una relación vertical, cómo nos relacionamos y amamos a Dios, pero también cómo amar al prójimo en una relación horizontal, y con ella podemos formar ese signo bonito de la cruz. Es decir, que la fe que queremos transmitir debe llevarnos a una mejor relación con Dios, a todos nuestros hijos, a todos nuestros familiares, pero también debe llevarnos a una mejor relación con los demás. Debemos aprender a convivir, como decíamos al principio, como hermanos. Entendiendo de esta forma la fe, nos damos cuenta que realmente es muy importante, que es sumamente necesario en esta vida. Entonces, para poder entender cuándo se transmite la fe, vamos a ir diseñando o vamos a ir configurando aquí esta pequeña animación. Todos nosotros, cuando venimos al bautismo, vamos a utilizar el bautismo como ese signo inicial de la transmisión de la fe. Desde el mismo momento en que nuestros padres se enteran de la gestación, de que venimos en camino a nacer al mundo, ya desde allí se empieza a transmitir la fe, cuando el papá y la mamá con ternura, con amor, tratan y acompañan al bebé en crecimiento durante los 9 meses, pero muy especialmente después del nacimiento, cuando llevamos al niño al nuevo nacimiento, al bautismo, allí empieza la tarea de la fe. Y el bautismo nos va a servir como un signo con el cual vamos a entender cuáles son nuestros deberes. Cuando decimos o deciden los padres llevar a sus hijos al bautismo, a la pila bautismal, los padres entonces están pidiéndole a la iglesia el bautismo para un bebé. Pero resulta que los bebés, por ser pequeñitos, ahí está el bebé, por no tener uso de razón, de conciencia, de voluntad propia, ellos no deberían recibir el sacramento. Pero entonces, ¿por qué los bautizamos? Bueno, ahí es donde entra la iglesia en juego. La iglesia nos enseña que si la familia se compromete
con la formación y la educación de ese pequeño, entonces la Iglesia no tiene ningún problema en administrarle el sacramento del bautismo, porque qué mejor que el niño desde pequeño ya cuente con la ayuda de Dios y el auxilio del Espíritu Santo para empezar una vida de discipulado desde muy pequeño en su hogar. Y entonces es cuando entran en juego también los padrinos. Vamos a ponerlos aquí un poquito más pequeños. Muy bien, en juego los padrinos que junto a los padres van a jugar el rol entonces de ir educando al niño en el crecimiento de su fe. Es decir, para poder acceder al bautismo, los padres se comprometen con la Iglesia para que pueda la Iglesia darle el bautismo al pequeño. ¿Y en qué consiste ese compromiso? Consiste en que junto con los padrinos van a trabajar durante el crecimiento del niño en la formación de su fe. Es decir, la Iglesia le va a dar el bautismo al bebé en el depósito o en la confianza de que padres y padrinos van a cumplir la tarea de educar y transmitir la fe, para que cuando el niño ya tenga uso o ejercicio de su voluntad, más o menos a los 12 años, el niño ya educado en la fe desee ir a la iglesia y pedir la confirmación, es decir, hacerse discípulo de Jesucristo, para que la plenitud del Espíritu Santo venga a obrar en él. Por eso es tan importante entender en qué consiste el bautismo, porque allí empieza nuestra tarea de transmisión de la fe. Ciertamente empieza antes, pero comprometidamente con la Iglesia desde este momento. Pero entonces de ahí se derivan las dos grandes responsabilidades de la transmisión de la fe. ¿Cuáles son las responsabilidades que usted adquirió cuando fue a bautizar a sus hijos? No solamente ante la Iglesia, sino ante Dios. Padrinos y padres aceptaron un compromiso doble, muy importante, que puede cambiar la vida de sus hijos inclusive. Esos dos compromisos fueron educar en la fe, y una manera de educar en la fe es dando testimonio. En otras palabras, cuando nosotros decidimos bautizar a nuestros hijos, realmente estamos diciéndole al Señor: Señor, por favor, admite a nuestro hijo, a nuestra hija como hijo tuyo. Admítelo en la iglesia y dale el regalo del Espíritu Santo. Y nosotros junto a los padrinos nos comprometemos a hacer de este niño un verdadero discípulo, un verdadero creyente, una persona que es capaz de entender que es vivir como cristiano. Y entonces así, durante todo su crecimiento, le vamos acompañando a ese pequeño para que aprenda a relacionarse con Dios, como habíamos dicho en aquella figura de la cruz, y a relacionarse con los hermanos. Es decir, a practicar las enseñanzas de Cristo y a cumplir o a construir el reino de los cielos. Vamos a ver ahora un video. Vamos a invitar a Juliana, que tiene una manera muy particular de enseñar. Y vamos a ver cómo ella va a reforzar estos dos compromisos que nosotros adquirimos cuando queremos transmitir la fe o cuando hemos ya decidido bautizar a nuestros hijos. Juli, ¿qué haces? Me estoy peleando con Dios y con la iglesia. ¿Vas a misa todos los días o no rezas nunca? La última vez que te confesaron lo hicieron fatal y no piensas regresar nunca más a una iglesia. Bueno, no importa cómo sea tu relación con la iglesia, lo que no puedes dejar de hacer es educar a tus hijos en la fe. ¿Y sabes por qué? Yo te voy a dar 3 razones. Primero, una persona que cree en algo más que en sí misma es capaz de abrirse al prójimo. Y eso es algo muy importante para alcanzar la verdadera felicidad. 2. La persona con fe sabe que no todo depende de lo que es capaz o no es capaz de hacer. Ellos ponen su mejor esfuerzo, pero saben que hay alguien más que también tiene que hacer su trabajo. Y la tercera, y la que más nos debe importar a los padres, es que una persona con fe sabe sostenerse con mayor fortaleza en los momentos difíciles. Porque por más que la cultura y los medios de hoy nos traten de hacer creer que todo tiene que ser felicidad y estar lleno de placer, nosotros sabemos muy bien que en la vida hay momentos buenos y otros no tanto. Tenemos que pasar sí o sí por etapas complicadas. Y por más que nos duela, tenemos que saber que nuestros hijos también van a pasar por momentos difíciles. Por eso es muy importante educar a nuestros hijos en la fe, porque así vamos a tener la seguridad de que ellos van a ser capaces de salir adelante mucho mejor que cualquier otra persona que no la tenga. Con fe, nuestros hijos van a ser personas mucho más fuertes y valientes. No dejemos de darles ese regalo en la vida. Genial esta participación de Juliana. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros ayudar en esa tarea de educar en la fe?
podemos utilizar como un termómetro algunas áreas en las que podemos concentrar nuestra atención en el comportamiento de nuestros hijos. No es para perseguirlos, hay que entenderlo bien, tampoco es para controlarlos de una forma psicológicamente no sana. No se trata de eso, se trata de acompañarlos y ayudarlos en ese proceso de evangelización. Transmitir la fe es ir evangelizando a nuestros hijos de una manera, por supuesto, responsable, pero también respetuosa de sus iniciativas, acompañadas y tuteladas. No podemos dejar que el niño elija todavía por sí solo, hay que enseñarle a elegir. Tiene que aprender a encontrar la diferencia entre lo bueno y lo malo y tenemos que educarle para que sea capaz de elegir siempre lo mejor, lo bueno, y no solamente lo bueno para él, sino lo bueno para todos. Entonces, en esta tarea que es tan delicada, aquí hay como un pequeño tip o un pequeño truco que nos puede ayudar para tener como esa manera de medir en qué realidad está nuestro hijo y qué tipo de atención necesita o qué tipo de ayuda o catequesis está requiriendo en cada etapa de su vida. Nos podemos concentrar en lo que el niño dice, ¿bien? En lo que el niño hace, en lo que el niño piensa, en lo que él desea o en lo que consume. A ver, si yo estoy pendiente de lo que el niño dice, de su lenguaje, de su manera de expresarse, yo me estoy dando cuenta si en esa realidad está presente las virtudes cristianas o está presente el amor a Dios y el amor a los demás hermanos. También me puedo fijar en lo que el niño hace, cuáles son sus actitudes, qué es lo que él realiza, si es coherente entre lo que dice y lo que hace. Son formas de irme dando cuenta que el niño está recibiendo evangelización. Por eso el Papa recomendaba, al niño siempre hay que leerle el Evangelio, porque el Evangelio con las actitudes de Jesús y la enseñanza del bien, recuerden que el niño tiene un criterio de justicia muy desarrollado, entonces el niño es capaz de entender esas enseñanzas de Cristo. También nos debemos concentrar en lo que él piensa, pero ¿cómo voy a saber lo que él piensa si eso no se puede conocer? Pues se puede conocer a través de cómo él tiene un criterio sobre cada realidad. Cuando nuestros hijos empiezan a elaborar un criterio sobre la vida, sobre el amor, sobre el juego, sobre el estudio, nos estamos dando cuenta de qué hay en su pensamiento, cuáles son como su filosofía, qué cosas he ido sembrando en él que están bien, que le van formando su carácter, que le van formando su temperamento y su capacidad inteligible de elegir entre el bien y el mal. Y también es muy importante ir midiendo qué es lo que nuestros hijos desean. Cuáles son sus anhelos, si son triviales, si son superficiales o realmente empiezan a tener intereses que van un poco más allá de pensar egoístamente o de pensar superficialmente. Allí podemos evangelizar, allí podemos transmitir la fe en cada una de esas realidades. Y uno muy importante y tal vez al que menos le prestamos atención, ¿qué es lo que nuestros hijos consumen? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que escuchan? ¿Qué es lo que perciben sus sentidos? No podemos estar con ellos todo el tiempo, pero seguramente en este tiempo de cuarentena usted se ha dado cuenta que a veces conocemos muy poco a nuestros hijos. Estamos empezando a entender cuáles son las cosas que a él le gustan y nos damos cuenta que hay cosas de esas que necesitan atención y que necesitan nuestra orientación. Nosotros como padres, en esta responsabilidad que tenemos de Dios, no podemos tener miedo de involucrarnos. Eso no es meterse como a veces nos enseñan de una forma errónea, eso es involucrarse para poder ayudar al niño a orientar lo que consume, lo que piensa, lo que desea, lo que dice y lo que hace. Tengo que enterarme de qué cosas ve él, qué cosas escucha él a través de su teléfono, que cuando se colocan los audífonos, qué está escuchando, qué música le gusta. Son cosas que me pueden dar a mí pistas de cómo está su alma, de cómo está su espíritu, de cómo está su salud mental. Es decir, todas estas áreas de atención, cuando nosotros las tenemos presentes todo el tiempo, así bien alertas, porque hay que estar siempre alertas, esas áreas nos permiten a nosotros conocer a nuestros hijos, pero también saber cómo administrar la fe que necesitan en cada una de esas áreas. Por lo tanto, este es un consejo muy importante y muy valioso. Vamos a ver también unos recursos que nos da el Padre Adolfo y que nos parece a nosotros bastante significativos y complementarios con esto que le estamos compartiendo. ¿Cómo podemos lograr que nuestra familia se acerque más a Dios? ¿Cómo acercar a tu familia a Dios?
Creo que lo primero es siendo quien eres. Si eres quien debes de ser, si eres papá y te comportas como papá, si eres hijo y te comportas como hijo, si eres hermano y te comportas como hermano, Dios automáticamente vivirá en ti para entregarse a los demás miembros de la familia. Pero si tú, siendo hermano, pretendes ser el papá o pretendes ser simplemente el amigo y no eres verdaderamente hermano, no estás cumpliendo con aquello para lo que Dios te puso allí. En segundo lugar, recen en familia. La oración es el medio ideal para que una familia acerque más a Dios a su hogar. La oración es el medio ideal para que una familia permanezca unida. Familia que rece unida, permanece unida. La oración no es simplemente rezar y rezar y rezar. La oración es ese diálogo con Dios, donde juntos como familia, a través de rezos o de oraciones espontáneas, le pedimos a Dios que esté dentro de nosotros, que esté en el centro de nuestro hogar y sea siempre Él quien nos dirija y nos lleve adelante. Y en tercer lugar, hagan un apostolado en familia. No saben lo hermoso que es. Yo convivo con muchas familias que tienen un apostolado, por ejemplo, van de misiones en Semana Santa. Y es hermosísimo ver al papá y a la mamá con todos sus hijos. A veces son hijos de 10 meses, de 3 años, de 6, de 10, de 15, no lo sé. Pero ese apostolado en familia les hace transmitir a Dios a los demás y automáticamente recibirlo, porque dando es como mejor se recibe. Acércate a tu parroquia, a tu movimiento y pregunta, ¿qué apostolado podemos tener en familia? Y ya verás cómo haciéndolo vas a tener una presencia de Dios viva, una presencia de Dios real y una presencia de Dios alegre. Soy el Padre Adolfo, recen por mí, yo rezo por tu familia, para que cada día se acerque más a Dios. Bendiciones. Ahí están entonces esos 3 consejos. Ser quien es cada uno de los miembros de la familia. Esta enseñanza es muy fundamental y es muy antigua en la iglesia. Es la enseñanza de la justicia. A cada quien se le debe dar lo que le corresponde. Por lo tanto, al niño que es hijo se le debe dar el rol y el puesto de niño y tratarle como tal, como alguien necesitado de orientación, de tutelaje, de acompañamiento, por supuesto, de todas las demás cosas que le debemos dar como padres. Pero además, al que es hermano, pues tenemos que enseñarle a comportarse como tal, como hermano. Y los padres no deben delegar esos roles, los padres deben ejercer esos roles. Es una responsabilidad cristiana y es un regalo de Dios que podamos tener estos consejos claros. La segunda herramienta que nos da es rezar juntos, eso ya está muy claro. Y este tiempo de cuarentena nos ha ayudado muchísimo a mejorar. Rezar juntos es ponernos de acuerdo para poder encontrarnos con Dios en familia. Y en tercer lugar, las obras de apostolado, que son maneras de dar ejemplo cuando nosotros vamos con nuestros hijos a cumplir tareas y los sumergimos en este tema de vivir la fe practicando las obras de misericordia. Es una gran oportunidad para educar a nuestros hijos y enseñarles más con el ejemplo que con las palabras. Muchas veces un ejemplo dice más que 1000 palabras, eso ya lo tenemos claro. El ejemplo arrastra, mientras que las palabras solamente convencen. No queremos convencer a nadie, necesitamos transmitir a la gente las realidades de la fe, que son capaces de transformar la sociedad y la familia. Ahora bien, todas estas enseñanzas suenan muy bonito, pero son difíciles de aplicar. Cuando nosotros tratamos de dar enseñanza a nuestros hijos, nos resulta hasta muy fácil, pero realmente cuando ellos intentan aplicarlas, se cansan, se fatigan, se fastidian, no tienen perseverancia. ¿Cómo entonces podemos contribuir para que eso suceda? Pues miren, primero que nada, toda esta transmisión de la fe siempre debe hacerse con amor, no con ajusticiamiento. Uno no puede transmitir la fe tratando de sembrar en el niño un miedo terrible sobre Dios que no existe realmente. Dios es amor, Dios no es un castigador. Dios no nos está castigando con esto que sucede con la pandemia. Simplemente estamos sufriendo las consecuencias de nuestras acciones. Dios no tiene que ver en eso, todo lo contrario, nos está ayudando a salir de esta situación. Todo el tiempo nos lo ha advertido. Si ustedes viven como quieren, pues entonces lamentablemente van a tener que vivir situaciones dramáticas como la que estamos pasando. Pero en cambio, si vivimos como Dios nos recomienda, las cosas son diferentes y más manejables para nosotros.
Igualmente pasa entonces con los hijos. No podemos ser justicieros o hacer ajusticiamientos a nuestros pequeños. Hay que educarlos transmitiendo la fe, pero con amor, con acompañamiento, con paciencia. Y una de las maneras de ayudarlos a desarrollar o a que esas enseñanzas no caigan como en un costal vacío es enseñándoles virtudes. No tenemos que tener miedo de enseñarles a repetir acciones. ¿Qué es una virtud? Pues una virtud es la repetición de simples acciones que primero se convierten en un hábito y después de ser un hábito entonces se convierten, cuando las acompañamos del amor, en una virtud que le permite al niño sobreponerse ante la adversidad. Por ejemplo, un niño que siempre sufre de bullying, un ejemplo, para poderle ayudar a superar esa situación, pues uno primero tiene que enseñarle la virtud, por ejemplo, de la generosidad, de la humildad, para que aprenda a conocer sus virtudes y sus defectos. Y luego entonces él empieza a generar un carácter, a producir un carácter y un temperamento, y ya lo que los demás digan no es tan importante como lo que él sabe que es. Entonces ya ese tipo de amenazas externas son realmente ineficientes en la vida de los cristianos. Por eso la virtud es tan importante, porque la virtud nos ayuda a derrotar todas las debilidades humanas. Entonces, acompañar nuestra transmisión de la fe con amor y con estas 7 virtudes que ustedes ven es un trabajo muy efectivo. Es una catequesis que le daríamos a nuestros hijos sólida, preventiva, que los enseñaría a ser primero verdaderos cristianos y segundo a vivir en el mundo siendo testigos del amor de Dios. Las 7 virtudes que debemos practicar son la humildad, la generosidad, la castidad, la caridad, la sobriedad, la paciencia y la diligencia. Por ejemplo, cuando hablamos de la sobriedad o de la templanza, o cuando los niños tienen mucha pereza y les enseñamos a ser diligentes, ellos poco a poco son capaces de combatir esa pereza, ese pecado capital de la pereza, y empieza la enseñanza cristiana a tener un efecto positivo en ellos. Entonces, como ven, todas estas ayudas no son inertes, son muy activas y funcionan muy bien. De hecho, la mayoría de todas las vueltas, permítanme decirlo de esta forma, de todas las enseñanzas psiquiátricas, psicológicas que se vienen dando en el mundo y que se vienen actualizando, terminan siempre en estas realidades que la Iglesia siempre ha enseñado desde hace muchos siglos, milenios pues. En la palabra de Dios encontramos que todas estas certezas de verdad ayudan al hombre y lo ayudan sobre todo desde su proceso de formación. Entonces los padres podemos aprovechar estos recursos para educarles. Enseñarles a tener paciencia, enseñarles a repetir acciones, enseñarles a ser perseverantes, eso es muy importante, y sobre todo enseñarles a doblegar su propio ego. Cuando un niño entiende que las cosas no pueden quedar así, sino que hay que finalizar cada tarea y procuramos que la finalicen, ellos van entendiendo que todo esfuerzo tiene realmente un logro, y ese aprendizaje no se olvida porque es un aprendizaje vivido. Vamos a ver entonces un cuento del Papa, un pequeño cuento, una pequeña historia que nos relata y que nos da como fuerza para entender que la práctica de la virtud realmente es significativa en la transmisión de la fe. A ayudar a los pobres, porque ellos como matrimonio ayudaban tanto. Y un día estaban en el almuerzo, la mamá con los 3 hijos, el papá estaba en el trabajo y golpean la puerta. Entonces el más grande va, abre la puerta, regresa y dice: mamá, hay un pobre que tiene hambre, quiere comer. La familia estaba comiendo filetes empanados. Y la mamá domanda ai figli: cosa facciamo? Y la mamá le pregunta a los hijos: ¿qué hacemos? Y todos los hijos contestan: sí, sí, quedan todavía allí más filetes empanados. Entonces la madre empieza a cortar cada filete, la mitad de cada filete de cada uno de sus hijos. Y los hijos exclaman: no, mamá, dales de los otros, de los que sobran, no de los nuestros. Y la mamá contestó: no, a los pobres hay que darles de lo nuestro, no de lo que sobra. Y de esta forma, la señora, la madre, enseñó a sus hijos a dar a los demás de lo nuestro, no de lo que sobra. Y todas estas cosas se pueden enseñar en casa cuando hay amor, cuando hay fe y cuando se habla ese dialecto de la fe. Insomma, i vostri figli impareranno da voi come vivere da cristiani.
Y así vuestros hijos aprenderán de ustedes a compartir sus bienes con los demás. Ustedes serán los maestros de la fe, los transmisores de la fe. Las virtudes y las verdades que el Señor nos enseña no siempre son estimadas por el mundo de hoy, no son populares. El mundo de hoy tiene poca consideración por los débiles, los vulnerables y todos aquellos que considera improductivos. El mundo nos dice que seamos fuertes e independientes, que no nos importen los que están solos o tristes, rechazando a los enfermos, a los no nacidos o a los moribundos. Dentro de poco iré privadamente a encontrarme con algunas familias que afrontan desafíos serios y dificultades reales, pero a quienes los padres capuchinos les demuestran amor y ayuda. Nuestro mundo tiene necesidad de una revolución del amor. La atmósfera en la que vivimos está llena de egoísmos, de intereses personales. El mundo tiene necesidad de una revolución de amor, que esta revolución inicie desde ustedes mismos y desde sus propias familias. Hace algunos meses alguien me dijo que estamos perdiendo nuestra capacidad de amar. Lentamente, pero de modo decisivo, estamos olvidando el lenguaje directo de una caricia, la fuerza de la ternura. Parece que la palabra ternura ha sido sacada del diccionario. No podrá haber una revolución de amor sin una revolución de la ternura. Que con vuestro ejemplo, vuestros hijos puedan ser guiados para que se conviertan en una generación más solícita, amable y rica de fe para la renovación de la Iglesia y de toda la sociedad irlandesa. Muy bien, en conclusión, o ya cerrando, vamos a recordar este pequeño detalle. ¿Cuáles serían esas áreas de atención? Y vamos a hacer un ejercicio mnemotécnico para poder recordarlos. Vamos a utilizar la mano, los 5 deditos de la mano para hacer referencia a cada uno de ellos. En primer lugar, con el dedo meñique vamos a recordar lo que el niño dice, ¿bien? Lo que el niño habla, el lenguaje que utiliza, la manera de expresarse, la manera de pedir las cosas. Eso nos habla de qué evangelización le he dado yo a mi pequeño y qué capacidades o necesidades tiene. En segundo lugar, con el dedo anular vamos a recordar lo que el niño hace. Es el dedo del compromiso, donde se asumen los compromisos. Bueno, ¿qué compromisos en la vida el niño está tomando en cuenta? En el dedo medio vamos a pensar o vamos a recordar lo que el niño piensa, lo que nuestro hijo piensa, entendiendo que de allí se distribuye toda la actividad humana. En el dedo índice, lo que el niño desea, lo que el niño elige, lo que el niño busca. Y con el dedo pulgar, lo que el niño consume, qué es lo que nuestro hijo está consumiendo. Entonces, con esa mano, simplemente ustedes podrán recordar siempre estas cosas o estas áreas de atención en las que podemos ir trabajando en la fe. Para cerrar entonces y concluir con el tema, vamos a repasar rapidito lo que hemos dialogado y compartido. Primero, que la transmisión de la fe es enseñar y transmitir la gran enseñanza de Cristo, amar a Dios sobre todas las cosas, una relación vertical con Dios que debemos desarrollar en los niños, cómo el niño se relaciona con Dios a través de su oración, de su comportamiento, de su respeto, cómo se relaciona con los demás hermanos, amar al prójimo como a sí mismo, es decir, nosotros nos amamos mucho a nosotros mismos, pues hay que aplicar eso también para los demás, amarlos en la misma medida y si es posible mejor. Entonces, relación vertical con Dios y amar al prójimo como nosotros nos amamos a nosotros mismos. Eso lo hemos entendido ya. También nos dimos cuenta que ese compromiso con Dios lo adquirimos desde el bautismo y tiene dos realidades. Una, la educación de la fe, un compromiso que es la educación de la fe, que es de padres y padrinos, y heredado de ella,
el buen ejemplo. ¿Por qué? Porque la mejor forma de educar es con el ejemplo, no solo con palabras, buen ejemplo. Sí hay que darles también palabras, pero el buen ejemplo es mejor. También hemos aprendido lo que el Papa Benedicto nos ha dicho y vamos a recordarlo, que la fe tiene unos deberes. Se debe creer, se debe vivir, se debe celebrar y se debe transmitir. Y transmitir la fe implica enseñarle a nuestros hijos también a creerla, a vivirla, a celebrarla y que a su vez cuando ellos tengan responsabilidad de ser padres, a transmitirla nuevamente, y ese ciclo no se debe romper nunca, porque es lo que nos garantiza que la verdad sea conocida y todos podamos disfrutar del regalo de la vida eterna que Cristo nos va a dar el próximo domingo de Pascua, o que la conmemoramos el próximo domingo de Pascua. Y por último, bueno, ya aprendimos cómo recordar las áreas de atención de nuestros hijos, lo que piensa, lo que dice, lo que hace, lo que piensa, lo que desea y lo que consume. Cuidarlo, atenderlo, estar siempre precavidos en ese acompañamiento. No es una persecución, repetimos, es un acompañamiento. Y por último, bueno, ya tenemos los consejos que nos ha dado el Padre, vincularnos en las obras de la Iglesia, las obras de misericordia, dar ejemplo, y el Papa nos ha dado también pistas. Y sobre todo, no dejar de rezar nunca. Por eso vamos a dar gracias a Dios antes de la despedida. Vamos a darle gracias a Dios y a la Virgen María, porque la Virgen María, madre del hogar de la Sagrada Familia, pues bien sabe de este tema, y vamos a pedirle a ella que nos ayude a ser tan ejemplares como ella, como lo fue ella con su Hijo Jesucristo. Vamos entonces con la oración de la Virgen de la Consolación a decir juntos: Oh Virgen Santísima de la Consolación, que tu maternal bendición esté sobre mí en el día, en la noche, en el trabajo, en el descanso, en la salud, en la enfermedad, en la vida, en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. Santísima Virgen María, Madre y Abogada mía, no permitas que te ofenda en este día y para eso dame tu santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le damos las gracias a ustedes primero que nada por haber participado, por haber escuchado esto. Si usted quiere volver a ver este video, no lo ha visto completo porque fue una transmisión en vivo, pues le recordamos que la podrá ver nuevamente porque va a estar publicada en la página web de la catequesis, catequesis.tk. Si usted no puede ingresar a ese sitio, tiene que actualizar su navegador, es decir, si está en Google Chrome, actualice el navegador para que vea que entonces podrá ingresar, porque los nuevos sistemas o protocolos de seguridad exigen utilizar navegadores actualizados por la seguridad de la familia. Entonces puede actualizarlo, o bien actualizar la versión de Microsoft Edge, que es el navegador de Microsoft. De esa forma usted podrá acceder a la página web y en la página usted va a encontrar las catequesis de los niños que se han venido desarrollando en esta cuarentena, pero también podrá encontrar esta catequesis especial para los padres que nos va a ayudar mucho seguramente. Le damos las gracias a las personas que han colaborado, primero que nada a los catequistas, que han estado pendientes, que han estado rezando por estas jornadas de evangelización a través de este medio. Le damos las gracias también a la parroquia Santa Bárbara de Rubio, a los padres dominicos y a las personas que me ayudan en estas producciones, Joel Castro, Carola Sánchez, por el tiempo que dedican, por su arte y por todas estas presentaciones que ustedes pueden ver a lo largo de este trabajo. Le damos gracias también entonces a Dios, que es el promotor de la vida, el promotor de esta experiencia tan hermosa de la redención cuando nosotros habíamos rechazado su amor. Y también le damos las gracias, por supuesto, a la Santísima Virgen por su compañía. Les invitamos entonces a que se mantengan en contacto, que puedan compartir este video, sobre todo con las personas que forman parte de nuestro círculo, de nuestra familia o de la catequesis. ¿Por qué? Porque este es complementario. Aquí no estamos buscando seguidores para tener un número, estamos sencillamente tratando de acercarnos al prójimo, al que tenemos más cerca en esta situación difícil, pero todo el que se beneficie de esto también, pues sería bueno que lo pueda aprovechar. Y le damos las gracias, por supuesto, a su santidad, el Papa Francisco, a Juliana, al Padre Adolfo y a los grupos que han participado de música y que nos han acompañado en esta producción con su oración o con su participación. A todos ellos infinitas gracias, no tenemos cómo pagarles salvo que con nuestra oración. Y nos despedimos con un canto y será entonces hasta la próxima oportunidad. Les recordamos que estamos desde la parroquia Santa Bárbara de Rubio.
Pascua subió a Jerusalén y encontró en el templo mercaderes por doquier. Era un gran negocio el favor de Dios vender. Falsos propietarios ostentaban su poder. Bueyes y palomas, ovejas y dinero, rituales, sacrificios, tantos pobres sin acceso. Jesús al ver aquello, las mesas arrojó, con cuerdas dando azotes, expulsándolos gritó. La casa de mi padre es casa de oración y la han convertido en casa de ladrones, tarifando su favor. El templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. Tal como lo predijo, el templo un día cayó, pero al crucificado el Padre lo exaltó. En tan solo 3 días Jesús resucitó, y es templo y es camino que nos conduce a Dios. Con Dios no se negocia comprando sacrificios. Él ve los corazones humildes y contritos. El templo más sagrado está en el corazón. Pobres y pecadores se aman, tendrán perdón. La casa de mi padre es casa de oración y la han convertido en casa de ladrones, tarifando su favor. El templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. El celo de tu casa me consume. Nadie puede el perdón de Dios vender, pues Él por nuestras culpas se ha pagado y nadie más podrá a Dios esconder. La casa de mi padre es casa de oración y la han convertido